Bienvenidos amados hermanos a Fuego de Avivamiento TV, el canal donde el altar no se apaga y el fuego de la presencia de Dios permanece encendido. Hoy traemos una palabra que arderá en tu espíritu y te hará reflexionar profundamente. ¿Por qué algunos escuchan al Espíritu Santo y otros no? Vivimos en un tiempo donde hay muchas voces, mucho ruido, mucha confusión, pero en medio de todo eso, el Espíritu Santo sigue hablando con claridad a quienes tienen oídos espirituales para oír. La diferencia no está en que Dios hable o no, porque su voz jamás se ha silenciado, la diferencia está en el corazón del hombre, en la disposición, en la sensibilidad y en la obediencia para atender la voz del cielo. Aquí, en Fuego de Avivamiento TV, creemos que no hay avivamiento verdadero sin la guía del Espíritu Santo. Él es quien enciende el altar, quien dirige al creyente, quien despierta la iglesia y quien levanta hombres y mujeres dispuestos a obedecer el llamado de Dios. Por eso, este mensaje no es una palabra más, es un reto a tu vida espiritual, para que decidas hoy mismo ser de aquellos que no caminan confundidos, sino guiados por la voz del Espíritu. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es palabra de hombre, es palabra que viene del cielo para despertar tu corazón. ¿Por qué algunos escuchan al Espíritu Santo y otros no? Amados, estamos viviendo tiempos donde más que nunca necesitamos discernir la voz del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. La pregunta que surge es, ¿por qué, si todos somos ovejas, no todos escuchan la misma voz con claridad? La voz de Dios no está en silencio, el problema no está en el cielo, el problema está en la tierra, en los corazones de los hombres. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue revelando, sigue dirigiendo, pero no todos han afinado su oído espiritual para discernir lo que Él está diciendo. La realidad espiritual es esta: Dios habla siempre. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a un Dios comunicativo, que nunca quiso estar distante, sino cercano a su creación. El primer acto después de la caída fue Dios buscándolos y diciendo, ¿dónde estás? Génesis 3:9. El hombre pecó, se escondió, y fue el hombre quien cerró sus oídos, no Dios quien calló su voz. Así ocurre en nuestra generación, el cielo sigue transmitiendo, pero pocos están sintonizados a la frecuencia del Espíritu. Cuando hablamos de escuchar al Espíritu Santo, no hablamos de un evento emocional aislado, sino de un estilo de vida. La palabra griega usada en Juan 10:27 para oyen es akou, que significa no solo percibir un sonido, sino comprenderlo, atenderlo y obedecerlo. En otras palabras, no se trata de oír por oír, sino de entender y actuar en consecuencia. Muchos dicen, Dios no me habla, pero en realidad, el Espíritu está hablando y ellos no están dispuestos a obedecer lo que oyen. Hay algo que quiero que entiendas: el Espíritu no habla a un corazón endurecido. Hebreos 3:15 nos advierte, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El endurecimiento espiritual es el bloqueo número uno que impide escuchar a Dios. No es que la persona sea incapaz, es que el corazón está tan lleno de orgullo, pecado o distracción, que la voz del Espíritu se pierde en medio del ruido interior. Mira lo que pasó con Samuel en 1 de Samuel capítulo 3. Dios lo llamó 3 veces, pero él pensaba que era Elí. Samuel no estaba sordo, simplemente no conocía la voz del Señor todavía. Fue necesario que Elí lo instruyera y le dijera, si él te llama, responde, habla, Señor, porque tu siervo oye. Escuchar al Espíritu requiere humildad, requiere aprendizaje, requiere disposición. Nadie nace sabiendo reconocer su voz, se aprende en intimidad, en búsqueda, en oración. Uno de los grandes enemigos de la voz del Espíritu es el ruido del mundo. Jesús habló de la parábola del sembrador y dijo que la semilla fue ahogada por los afanes de esta vida, Mateo 13:22. La palabra afanes en griego es merimna, que significa ser dividido, estar arrastrado en varias direcciones. Así están muchos, quieren oír a Dios, pero también quieren escuchar al mundo, a las redes sociales, a la carne. Y cuando hay tantas voces, la voz del Espíritu se apaga. Otros no escuchan porque no hay comunión. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Notas algo?
El Espíritu habló en medio de un ambiente de búsqueda, adoración y entrega. Muchos quieren escuchar a Dios sin orar, sin ayunar, sin apartar tiempo para ministrarle. La voz del Espíritu no se capta corriendo de un lado a otro, sino en la intimidad, en el secreto, en el lugar donde el alma se aquieta para oír. Y aquí hay una verdad fuerte: algunos no escuchan porque no quieren obedecer. Dios no desperdicia instrucciones en corazones rebeldes. Si sabes que no vas a obedecer, ¿para qué pedir dirección? Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. La obediencia abre la puerta a revelaciones más profundas. Pero la desobediencia endurece y silencia la voz del Espíritu. Amados, necesitamos volver a un cristianismo sensible al Espíritu. La iglesia primitiva avanzaba no porque tenían estrategias humanas, sino porque el Espíritu los guiaba en todo. Hechos 16 versículos 6 y 7 dice que Pablo y Silas fueron impedidos por el Espíritu de ir a Asia y luego a Bitinia. Eso es impresionante, no iban donde ellos querían, iban donde el Espíritu decía. Esa es la dimensión que necesitamos en este tiempo, una iglesia que no se mueve por lógica, sino por voz profética. Cuando no escuchamos al Espíritu, caminamos en tinieblas. Tomamos decisiones en la carne, nos dejamos arrastrar por emociones, y luego sufrimos las consecuencias. Muchos matrimonios rotos, ministerios frustrados y vidas destruidas comenzaron con una simple desconexión: dejaron de oír la voz de Dios. Porque el Espíritu advierte, corrige, guía, pero si no atendemos, terminamos en el camino equivocado. Pero cuando escuchamos al Espíritu, hay dirección, hay seguridad, hay poder. Isaías 30:21 lo dice así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa es la promesa: si tienes el oído afinado, aun cuando no sepas qué hacer, escucharás la voz del Espíritu guiándote por la senda correcta. El Espíritu Santo es comparado con un viento suave, con un susurro. En Primera de Reyes 19, Elías buscaba a Dios en el fuego, en el terremoto, en el viento fuerte, pero la voz vino como un silbo apacible. Así es el Espíritu, no grita, susurra. Y si tu vida está llena de ruidos, nunca percibirás ese susurro divino. Por eso es vital aprender a hacer silencio interior y a callar las voces externas. Hay un texto poderoso en Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. La palabra hebrea para despertar gesur, que significa sacudir, levantar, activar. Cada mañana, el Espíritu quiere activar tu oído. Pero si no te levantas con disposición, pierdes la voz del día. Escuchar al Espíritu requiere disciplina espiritual. No es un evento del domingo, es una práctica diaria. Es como un músculo: mientras más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Así, mientras más entrenas tu oído espiritual, más fácil será discernir su voz. En contraste, mientras más ignoras al Espíritu, más difícil se vuelve escucharle. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La palabra contristar es lipe, que significa entristecer, apagar la sensibilidad. Cada vez que ignoras su voz, el corazón se va insensibilizando, hasta que llega un punto donde ya no percibes nada. Por eso, uno de los grandes peligros de este tiempo es vivir cristianismo sin dirección del Espíritu. Gente que depende de la lógica, de lo que ve, de lo que siente, pero no de lo que el Espíritu dice. Y cuando vives así, te conviertes en presa fácil del engaño. El Espíritu Santo no es opcional en nuestra vida, es vital. Jesús mismo dijo que era necesario que Él se fuera, para que viniera el Consolador, Juan 16:7. Imagina esto: Jesús en carne propia prefirió dejarnos al Espíritu antes que quedarse físicamente con nosotros. Eso significa que escuchar al Espíritu es más beneficioso que tener a Cristo físicamente al lado. ¿Qué significa esto? Que sin el Espíritu no podemos caminar en victoria. Sin su voz, nos volvemos religiosos, mecánicos, sin dirección. Pero con su voz, nos volvemos imparables. Porque Él revela lo oculto, abre puertas, da sabiduría,
trae paz en medio de la tormenta. Abraham escuchó la voz de Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba. No tenía mapa, no tenía garantías, solo tenía una voz. Pero esa voz fue suficiente para cambiar la historia de naciones enteras. Eso es lo que hace la voz del Espíritu, cambia tu destino. Moisés escuchó la voz de Dios en medio de una zarza ardiente. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios escoge lugares comunes para manifestarse de manera extraordinaria. Moisés estaba en el desierto, cuidando ovejas, y ahí le habló el Espíritu. Nunca subestimes un momento cotidiano, porque ahí Dios puede hablar. Isaías también escuchó la voz del Señor. En Isaías 6, él tuvo una visión del trono y oyó a Dios decir: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Esa voz lo marcó para siempre. Lo interesante es que esa voz no fue un mandato directo, fue una pregunta. El Espíritu no obliga, invita. Y cuando Isaías respondió: «Heme aquí, envíame a mí», entró en una dimensión de obediencia que cambió su ministerio. Esto nos enseña que la voz del Espíritu se activa cuando hay disposición voluntaria. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de hombres y mujeres que escucharon al Espíritu. Felipe en Hechos 8 recibió una instrucción clara: «Acércate y júntate a ese carro». Era un etíope leyendo a Isaías. Una instrucción simple, pero que resultó en la conversión de un hombre que llevaría el Evangelio a otra nación. Así es la voz del Espíritu, a veces te da instrucciones pequeñas, pero detrás de esas instrucciones hay propósitos eternos. Pedro también escuchó al Espíritu cuando tuvo la visión del lienzo en Hechos 10. La voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro resistió, pero el Espíritu insistió. Esa voz lo llevó a entrar en casa de Cornelio y abrir la puerta del Evangelio a los gentiles. Escuchar al Espíritu no solo te cambia a ti, cambia generaciones enteras. Pablo y su equipo misionero fueron detenidos por el Espíritu en varias ocasiones. Hechos 16 versículos 6 y 7 nos dice que el Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia y en Bitinia. Eso parece contradictorio. ¿Cómo es posible que el Espíritu prohíba predicar? Pero hay un principio aquí: no se trata de hacer lo correcto, sino de hacerlo en el tiempo y lugar correctos. La voz del Espíritu te guía a la precisión divina. La diferencia entre alguien que escucha y alguien que no escucha es abismal. El que escucha camina en seguridad, el que no escucha tropieza en tinieblas. El que escucha se adelanta a las trampas, el que no escucha cae en ellas. El que escucha fluye en el tiempo de Dios, el que no escucha se queda atrapado en su propia agenda. Cuando un cristiano no escucha al Espíritu, se convierte en religioso. Sabe hacer ritos, conoce programas, repite fórmulas, pero no hay vida, no hay dirección, no hay poder. La religión mata, pero la voz del Espíritu vivifica. Por eso Jesús reprendió a los fariseos, porque tenían la Escritura, pero no el Espíritu que da vida. Y aquí quiero confrontar a alguien: muchos dicen que aman al Espíritu, pero no lo obedecen. Muchos dicen que quieren escuchar a Dios, pero no apartan tiempo para buscarlo. No podemos pretender tener una vida dirigida por el cielo si vivimos más conectados a la voz de los hombres que a la voz del Espíritu. Es tiempo de apagar el ruido y encender la comunión. El Espíritu habla de diferentes maneras. Habla a través de la palabra, a través de impresiones internas, a través de sueños, a través de profecías, a través de circunstancias. Pero siempre confirmará lo que dice con la Escritura. Nunca la voz del Espíritu se contradice con la Biblia. Esa es la prueba para discernir: si lo que oyes no concuerda con la palabra, no viene de Dios. Una de las razones por las que algunos escuchan y otros no, es el nivel de santidad en el que viven. Hebreos 12:14 dice: «Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». El que vive en pecado continuo apaga su oído. El que vive buscando santidad, afina su oído. Porque el Espíritu es santo, y no comparte intimidad con lo impuro. Otra razón es la obediencia inmediata. Abraham no esperó, obedeció al instante. Samuel, una vez que aprendió, respondió enseguida. Los discípulos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Cada vez que Dios habla, espera obediencia sin demora.
La demora es enemiga de la voz. Porque mientras más tardes en obedecer, más se endurece tu corazón. Escuchar al Espíritu también requiere fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos no escuchan porque dudan de que Dios quiera hablarles. Pero la fe abre el canal. La fe te hace esperar en silencio sabiendo que Él va a hablar. La fe no exige un espectáculo, se contenta con un susurro. Hay un detalle que no podemos ignorar: el Espíritu no habla para entretener, habla para dirigir. Algunos quieren escuchar solo por curiosidad, pero no para obedecer. Dios no es un oráculo para responder caprichos humanos. Él habla con propósito, con dirección, con intención. Y cuando entiende que buscas su voz solo por deseo carnal, guarda silencio. La iglesia de este tiempo necesita volver a depender de la voz del Espíritu. Estamos llenos de estrategias humanas, programas bien diseñados, tecnología, pero falta dirección espiritual. Podemos tener pantallas, luces y redes sociales, pero si no tenemos la voz del Espíritu, tenemos un espectáculo vacío. El poder no está en el show, está en el Espíritu. La Biblia dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Notas la condición? Hijo verdadero no es el que asiste a la iglesia, es el que es guiado por el Espíritu. No dice todos los que oran o todos los que leen, sino todos los que son guiados. Eso significa que tu identidad de hijo se valida en tu capacidad de ser dirigido por su voz. Por eso algunos escuchan y otros no, unos son simplemente creyentes, otros son verdaderos hijos. Los hijos no negocian la voz de su padre. Los hijos saben esperar, saben discernir, saben obedecer. Los religiosos hacen ruido, pero los hijos caminan en dirección. Quiero que pienses en esto: ¿cuánto tiempo pasas escuchando voces humanas y cuánto tiempo pasas afinando tu oído al Espíritu? Muchos escuchan más a noticieros, a influencers, a políticos, que al Espíritu Santo. Y luego se preguntan por qué su vida no tiene dirección. La voz que más alimentas es la que más domina tu vida. El Espíritu Santo no compite con las voces del mundo. Él no grita, Él no presiona. Él espera que le abras espacio. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La palabra llamo en griego es krou, que significa golpear suavemente, no violentamente. Él toca suave y espera que abras. Si no abres, Él no entra. Pero cuando abres, su voz transforma todo. Cuando Saulo de Tarso escuchó la voz de Jesús en el camino a Damasco, su vida dio un giro de 180 grados. De perseguidor a apóstol, de enemigo de la cruz a predicador del Evangelio. Así de poderosa es la voz del Espíritu: cambia tu nombre, cambia tu destino, cambia tu historia. Hay una dimensión que pocos conocen: el Espíritu no solo habla, también calla. Y cuando calla, es porque tú no has obedecido lo último que te dijo. ¿Para qué quieres una nueva palabra si no obedeciste la anterior? Muchos piden dirección nueva, pero no han hecho lo que ya les fue dicho. El silencio del cielo muchas veces es consecuencia de la desobediencia de la tierra. Escuchar al Espíritu requiere constancia. No basta un momento de oración emocional, necesitas una vida de búsqueda. Lucas 18:1 dice que Jesús enseñó sobre orar siempre y no desmayar. El oído espiritual se entrena en la constancia, no en los momentos de emergencia. Quiero declarar sobre ti: tu oído espiritual se abre en este tiempo. Porque no es normal que un hijo de Dios viva confundido, tomando decisiones a ciegas. El Espíritu fue enviado para guiarte a toda verdad. Si vives en error, no es porque Él no hable, es porque no lo escuchas. Pero desde hoy, tus oídos serán despertados, como dice Isaías 50 verso 4. Este mensaje no es teoría, es una urgencia espiritual. El mundo está lleno de engaños, doctrinas falsas, lobos vestidos de ovejas. Si no escuchas al Espíritu, vas a caer en trampas. Pero si escuchas, Él te guarda, Él te alerta, Él te libra. Necesitamos discernir, porque los últimos tiempos están cargados de engaño. Jesús mismo dijo en Mateo 24:24 que vendrían falsos cristos y falsos profetas que harían señales para engañar,
si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Sabes cuál será la diferencia entre los engañados y los guardados? El oído espiritual. Los que escuchan al Espíritu no serán arrastrados, porque la voz del Espíritu los alertará. Este es el tiempo donde debemos clamar como Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye. No basta con tener Biblias, no basta con tener teología, no basta con tener tradición. Necesitamos tener oído afinado. Porque el que no oye, se queda fuera de lo que Dios está haciendo. El avivamiento no se provoca con fuerza humana, sino con sensibilidad al Espíritu. Cuando la iglesia aprende a escuchar, el Espíritu se derrama. Hechos 2 comenzó porque estaban juntos, unánimes, buscando. En ese ambiente, el Espíritu vino. Y cuando vino, todo cambió. Avivamiento sin voz del Espíritu es imposible. Por eso, yo te digo hoy, despierta tu oído espiritual. No puedes darte el lujo de vivir guiado por opiniones humanas. No puedes depender de lo que otros dicen. Necesitas dirección directa del cielo. Tu vida, tu familia, tu ministerio dependen de eso. Hoy el Espíritu Santo está tocando a la puerta de muchos. Él quiere guiarte, Él quiere hablarte, pero necesita que tú decidas. Porque la pregunta no es si Él habla, la pregunta es si tú estás dispuesto a escuchar. No vivas una vida apagada cuando puedes vivir una vida encendida. No vivas en confusión cuando puedes vivir en dirección. No vivas en tinieblas cuando puedes vivir en luz. Todo depende de si escuchas o no escuchas. Hoy el cielo te dice: este es el camino, anda por él. No lo ignores. No lo pospongas. No esperes a mañana. Hoy es el día de abrir tu oído y dejar que el Espíritu Santo tome el control absoluto de tu vida. Y termino declarando: en este tiempo, la voz del Espíritu no será un lujo, será una necesidad vital. El que oye, sobrevivirá. El que oye, vencerá. El que oye, provocará avivamiento. El que oye, caminará en gloria. Así que abre tu corazón y di: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y prepárate, porque tu vida nunca más será la misma. Oremos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu palabra revelada en este día. Espíritu Santo, abre nuestros oídos para escuchar tu voz con claridad. Que todo espíritu de distracción, confusión y duda sea reprendido ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaramos que tus hijos serán guiados por el fuego de tu presencia, que se levantarán como profetas en medio de esta generación, y que no caminarán en tinieblas, sino en la luz de tu Espíritu. Señor, rompe cadenas, abre caminos y despierta un pueblo sensible a tu voz. Donde había sequedad, pon ríos de agua viva. Donde había silencio, que tu voz resuene como trompeta. Y donde había temor, que venga la valentía del Espíritu. Hoy declaramos que tu pueblo no será engañado por el ruido del mundo, sino que caminará bajo la dirección divina del Espíritu Santo. Que el fuego del avivamiento arda en cada altar familiar y en cada corazón que nos escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, este fue tu programa Fuego de Avivamiento TV, donde el altar no se apaga. Hoy te recuerdo que el Espíritu Santo sigue hablando, pero la clave está en tener un corazón dispuesto para escuchar y obedecer. No olvides, mantente en oración, permanece en la palabra, y vive lleno del Espíritu Santo, porque la voz de Dios es la brújula que te guiará en medio de los tiempos difíciles. Hasta la próxima, y recuerda siempre: donde el altar no se apaga, el fuego nunca dejará de arder.